Feliz año 2023, amigos y amigas. Hoy comenzamos un año de gracia, un don del Señor que nos regala y que nos ofrece la oportunidad para vivirlo con entusiasmo, con alegría, vivirlo en su presencia. Varios son los motivos que tenemos hoy para celebrar, para revisar nuestra vida y agradecerla a Dios y a todas las personas que nos ayudan, que nos colaboran. Es la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, la primera fiesta mariana que podemos celebrar en la iglesia. Es la jornada mundial de oración por la paz, que cada año se nos invita a orar y a recordar. Es un momento para ser agradecido del Señor y de todos aquellos que están en nuestras vidas. El día que celebramos hoy, tan importante en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, en nuestra vida, es Santa María, María Antigua, en el Foro Romano. La antigua reforma del calendario trasladó al 1 de enero la fiesta de la maternidad divina, que desde 1931 se celebrará el 11 de octubre en memoria del Concilio de Éfeso, donde se proclama María, Madre de Dios, la que dio a luz al Salvador de Dios. Celebramos también, reiteramos, la Jornada Mundial de la Paz, ya que al comenzar el año siempre se celebra esta Jornada de la Paz, cuyo mensaje no puede ser ignorado por los cristianos que deben trabajar denodadamente por la paz amenazada en el mundo. La paz que nos trae el príncipe de la paz, Jesús. Una primera lectura tomada hoy del libro de los Números, uno de los libros del Pentateuco. El Señor nos conceda la paz. Esta fórmula de bendición que Moisés en el texto dicta a Aarón debe ser considerada como la que es, una forma litúrgica. Es la razón por la que Yahvé se la inspira a Moisés y a su vez a Aarón, para darle toda la relevancia y solemnidad necesarias. Sabemos que en ella podemos rastrear expresiones de otros textos bíblicos, del Salmo especialmente el 121 y de otros. 3 veces se repite el nombre de Dios, de Yahvé, y se pide la bendición que guarde al pueblo, que ilumine con su rostro. Hay toda una teología bíblica del rastreo de Dios que ha influido mucho en la espiritualidad y en la verdadera actitud cristiana del seguimiento. Buscar el rostro de Dios, el que Moisés no podía mirar, se convierte así en la fórmula teológica de un Dios salvador y misericordioso que se ha hecho carne y que se ha acercado a nosotros. Un Dios protector de Israel y dador de la paz que era lo que el pueblo podía desear más que otra cosa, sigue siendo el don maravilloso para el mundo. Pero el texto que se ha escogido en el libro de los Números está orientado hoy especialmente sobre la bendición que se pide a Dios. Esa bendición es la paz. En las lenguas semitas, con la raíz se denomina o se deriva shalom, paz. Se indica una dimensión elemental de la vida humana, sin la cual ésta pierde gran parte de su sentido, si no todo. Con la palabra paz se indica lo completo, íntegro, cabal, sano, terminado, acabado, colmado. La paz así entendida designa todo aquello que se hace posible
una vida sana, armónica, y ayuda al pleno desarrollo, lo humano y lo divino. Y los textos, sin embargo, no aparece siempre con este significado tan denso. De ahí viene la palabra griega, desde luego, la palabra de la paz, y desde luego el punto de vista bíblico. La paz es incluso pax, con término latino. No es solamente el orden establecido, es un don mesiánico. Implica necesariamente ausencia de guerra, pero es sobre todo un estado de justicia y fraternidad. Eso nos lo dirá el Nuevo Testamento, y el término aparece acompañado también de otro sustantivo, por lo que se coordina y complementa de la mano del amor y de la alegría, gloria y honor, vida, honradez, paz, la alegría, la misericordia y todos estos textos que en la Biblia se nos presentan. La rectitud, la fe, el amor. Este modo, como el ámbito propio para el desarrollo de una vida en plenitud, donde no se puede admitir ni la violencia política, social, ni la violencia económica, ni la violencia familiar, ni la violencia social en nuestro mundo y en nuestro país, que tanto nos hace falta hoy en día este don de la paz, de un mundo muchas veces globalizado e inhumano. Efectivamente sigue siendo un don mesiánico, fundamentado sobre la justicia y la fraternidad. Es un don que viene de lo alto con todo lo que esto significa. Y Pablo en la carta a los Gálatas nos dirá también: la plenitud de los tiempos trae la libertad. Esta carta a los Gálatas, que es paradigma de la opción apostólica de Pablo por la salvación de Jesucristo en contra de la ley. Y este texto de hoy es un axioma teológico de su mensaje y de su predicación. El Salvador, el Libertador, ha nacido de mujer. Es un hombre como nosotros, en el sentido más determinante. Se ha dicho que esta es la Navidad de Pablo. No deja de ser curioso por escueta, pero la verdad es que nos encontramos ante un texto paradigmático por su afirmación teológica. Nada de esto tiene desperdicio. Todo está medido y tasado en el planteamiento que viene haciendo el apóstol sobre lo que han de pertenecer al pueblo de Dios y de las promesas. Es decir, todos los hombres que, habiendo nacido fuera de Israel, serán llamados a beneficiarse de las promesas hechas a Abraham. Por eso se habla de la plenitud de los tiempos. Y entonces un hombre, porque es nacido de mujer, nacido de Israel, bajo la ley, va a abrir las puertas de la gracia y la salvación de toda la humanidad, incluida nosotros. No podríamos hablar de un texto mariológico en el sentido estricto del término. De hecho, Pablo es más bien cristológico, pero no hay verdadera cristología sin la historia real de Jesús de Nazaret, al que no conoció Pablo, un judío como él, un judío que habría de enfrentarse en nombre de Dios a la manipulación de la ley para hacer posible que el verdadero proyecto de Dios se realizara plenamente para rescatar a los que estaban bajo la ley. He aquí el objetivo de la encarnación y el sentido de Navidad para Pablo. Es aquí algo que se respira en toda la carta y muy especialmente en este texto, donde inmediatamente antes de descubrir el tiempo anterior a Cristo, como un estar sometido a un pedagogo, porque
no quedaba más remedio. Pero Dios, como Padre, tiene previsto otras cosas bien diferentes para sus hijos. Qué interesante esta reflexión paulina que hoy leemos, que hoy meditamos. Y pasamos al texto de Lucas, que hoy se toma en la liturgia, en el capítulo 2. Y encontraron al Salvador del pueblo. Hoy se nos propone la continuación del relato del nacimiento de Jesús, que se leyó la noche de Navidad, que se compone de 3 partes, podemos decir. Nos permitimos señalar que esta tercera parte del relato de Lucas tiene un cierto sentido en sí mismo, en cuanto muestra la respuesta humana al momento anterior, que es todo el mítico, revelador, divino, angelical y extraordinarios. Los pastores, ¿qué harán? Buscarán al Salvador, donde es suficiente el signo que se les ha dado. Desde luego que sí, lo buscaron y lo encontraron, pero lo buscaron y lo encontraron con el instinto de lo sencillo, de los que no se obsesionan con grandezas. Diríamos que lo encontraron más bien por instinto profético. El narrador no se deja lugar a dudas, porque quiere precisamente mostrar la respuesta humana al anuncio celeste. Los pastores se dicen entre ellos algo muy importante, lo que nos ha revelado el Señor, y se van derecho a Belén. A Belén. ¿Era para acaso la ciudad de David? Sí lo fue, pero ya no lo era de hecho, porque Jerusalén había ganado la partida. Pero como por medio está el anuncio del Señor, recuperan el sentido genuino de las cosas y van a Belén, de donde procedía David, para ver al Mesías verdadero. Es verdad, todo es demasiado ajustado al proyecto teológico de Lucas, que quiere poner de manifiesto el designio salvador de Dios. Los pastores al llegar encontraron el signo, aunque algo distinto, encontraron a sus padres de lo que no habían hablado la voz celeste. Podría pensarse o podría pensar que encontraron un niño abandonado, pero no están sus padres con él, y ya no se mencionan los pañales, sino el niño acostado en un pesebre. Lo más curioso de todo esto es que los pastores son los que vienen a interpretar el hecho a todo lo que le escuchan. Son como los intérpretes del mensaje que han recibido del cielo. Son profetas. Y no podemos menos que considerar que la escena es muy formal desde el punto de vista narrativo. ¿Por qué? Porque Lucas quiere que sean precisamente estos pastores de fama sencilla en aquellos ambientes religiosos lo que anuncien la alegría del cielo a todo el pueblo. Eso es lo que dijo en él y el cargo que le encomienda. Tienen que aceptar el signo e interpretarlo para todo el pueblo. ¿Serán capaces? Si no hubieran sido los pastores, probablemente la alegría se habría ido del pueblo sencillo. Pero los pastores en este caso son garantía de la inculturación del mensaje divino en el pueblo sencillo. Y hasta María se asombra de esta noticia, como si ella no supiera nada, después de lo que le habían anunciado, que no de manera de confidencia. Gabriel, no obstante, Lucas quiere ser solidario hasta el final. María también es del pueblo sencillo, que de unos extraños pastores sabe recibir la noticia de parte de Dios y la guarda en su corazón. Dios tiene sus propios caminos y de ahora en adelante veremos a María acogiendo todo lo que se dice de su hijo, como en el caso de Simeón y Ana, y lo que le dice su mismo hijo al dedicarse a las cosas que tiene que hacer y anunciar.
desde el momento de la escena de Jerusalén en el templo. Dios está escondido en este niño y los pastores lo reconocen y alaban a Dios. ¿Quién iba a decir esto? El relato termina con el verso 21, donde lo más importante y decisivo es poner el nombre del niño. La circuncisión pasa a segundo plano. Un nombre que no es cualquier cosa, aunque no sea un nombre original, ya que el de Jesús es bien conocido en la versión griega del hebreo Josué. Pero como en la Biblia los nombres significaban mucho, entonces el que se le ponga el nombre que se le había anunciado y no el que María elige. Quiere decir que acepta más, si cabe, que este niño, su hijo, ha de ser el salvador del pueblo que anhela la salvación y que los poderosos la han negado. Es verdad que no se dice explícitamente que María le puso ese nombre, aunque así aparece en la Anunciación. Sabemos que el nombre se lo pone su padre, aunque el esposo de María también queda en segundo término en el relato, como la circuncisión. Incluso podíamos inferir que es todo el pueblo el que se encargará de aceptar este nombre y revelado que significa Dios en mí, Salvador o Yahvé salva. Es una comunidad la que reconoce en el nombre todo lo que Dios le regala. Por tanto, en su nombre está escrito su futuro, ser el Salvador de los hombres. Por eso María guardaba todas esas cosas en su corazón. Que nosotros aprendamos también a guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas, para así construir la paz, para así ser hombres y mujeres de paz, para celebrar la vida hoy y siempre y para glorificar a Jesús, que se ha hecho hombre con nosotros y que nos revela que Dios nos ama y que nos ha creado a ti y a mí para ser feliz. Por eso te deseamos lo mejor de los éxitos, lo mejores de los proyectos, lo mejores de la oportunidad, para que durante este año y siempre seamos felices. Feliz año para todos. Santa.